que está a su lado, salúdelo y bendígalo. Dios me lo bendiga. Pregunte su nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Bere? ¿Cuántos están bendecidos el día de hoy? Amén. Amén. Me tocó la bendición de dar la palabra. Y así donde está, incline su rostro, vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, porque tú nos has permitido un día más de vida, Señor, estar en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te mueves, Señor, de una manera sobrenatural, Señor, sobre este lugar, sobre esta palabra, sobre esta semilla, Señor, que va a ser sembrada. Que seas tú, Señor, dándole ese crecimiento, Señor, conforme a tu voluntad, tu tiempo, Señor. Que se dé fruto, Señor, a cada palabra. Que seas tú, Espíritu Santo, dando esa edificación, Señor, a nuestros corazones. Haz lo que tú tengas que hacer, Dios. Quita todo estorbo, todo pensamiento que no venga de ti. Que esta semilla, Señor, caiga en buen camino, Señor, y haga su crecimiento. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y todos lo decimos. Amén. Amén. Y hoy el tema se llama Luz en un camino perdido. ¿Cómo se llama el tema? Luz en un camino perdido. Luz en un camino perdido. Y vamos a leer Salmos capítulo 25, versículo 4. Salmos capítulo 25, versículo 4 al 5. Salmos capítulo 25, versículo 4. Dice así: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, ¿qué? Todo el día. Es un versículo el salmista que empieza a clamar, empieza a decirle a Dios, ¿no? ¿Cuántos de aquí nosotros a veces nos hemos perdido una ruta? Cuando vamos a un lugar y no sabemos por dónde nos vamos, ¿qué hacemos? Entramos al celular o preguntamos a la gente qué ruta nos lleva a ese lugar, ¿no? Y en esa ocasión nos hemos perdido y no sabemos a dónde ir. Llega tal vez la desesperación, llega tal vez la confusión, la duda, si voy bien en el camino, si no voy bien. Pero cada uno de nosotros nos hemos perdido en el camino. Pero en lo espiritual también nos hemos perdido. Tal vez en el espiritual nos hemos perdido en el caminar, donde no sabemos a dónde ir. Llega en un punto donde usted y yo decimos: ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora para dónde le voy a dar? ¿Ahora qué ruta voy a hacer? Y hay decisiones que hemos tomado y no hay vuelta atrás, sea bueno o qué, o sea malo. Pero esa decisión va a traer su fruto, su consecuencia, y ya no hay vuelta atrás. La decisión que uno tomó, ya la tomaste, y por ende va a haber una consecuencia o un fruto. Amén. Amén. Muchas de las veces las decisiones que hemos tomado o situaciones, muchas de las veces hemos personas que nos han influenciado para tomar una decisión por desespero o por una situación, enfermedad económica, una situación que uno está pasando, toma las decisiones, ¿no? ¿Qué condición entonces estaba David cuando habla sobre este pasaje? ¿Usted cómo se imagina a David cuando dice: enséñame, guíame, envuelve en caminarme? ¿Usted cómo se imagina qué condición estaba el rey David? Desesperado, perdido, ¿qué más?
La condición de David es que estaba perdido, no sabía dónde ir. Había perdido la dirección. Y el problema es de que se estaba sintiendo alejado de Dios. Cuando dice encamíname, Señor, es porque dice, ahora ya no sé dónde voy a ir. Y me impresiona porque David expresa lo que él siente que hay dentro de su corazón. Y se expresa, mira Dios, así está mi condición. ¿Cuántos de aquí nos expresamos a Dios? Expresar a Dios, Dios no te va a juzgar ni te va a hacer un lado, sino que Él te va a escuchar. Salmos capítulo 62, versículo 8, ¿alguien que lo pueda leer? Salmos 62, versículo 8. Si alguien lo puede leer. Esperad en él de todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él nuestro corazón, Dios es nuestro refugio. ¿Derramar qué? Expresar todo lo que hay en qué. ¿Y qué dice? ¿Qué más sigue, Veré? Derramar nuestro corazón y qué más. Derramad delante de él nuestro corazón, Dios es nuestro refugio. ¿Dios qué es? ¿Y qué es refugio? Nuestro amparo, nuestro auxilio, nuestra fortaleza. Exprésate del corazón. Él no dice te va a juzgar, te va a hacer un lado. Dice, y Él es nuestro refugio. Ahora, ¿por qué a veces entonces nos perdemos? Porque a veces conocemos de Dios, pero llega un punto donde nos hemos perdido. Y hay un montón de ejemplos de la Biblia donde personajes se han perdido, que han perdido el propósito de Dios, que tenía el poder de Dios, tenía el Espíritu Santo, pero por una decisión perdió ¿qué? Todo. Y un ejemplo ejemplar es Sansón. ¿Quién conoce la vida de Sansón? Sansón, un poderoso, fuerte. Ahora, no fue derribado por un ejército, no fue derribado por un rey. ¿Por quién fue derribado? Una mujer. Por una mujer. Ahora, sus padres dijeron: Sansón, Sansón, no te metas con este pueblo filistea. Sansón tenía que un propósito de parte de Dios. Sansón tenía un propósito. El poder del Espíritu Santo estaba en él. Tenía fuerza, peleaba con ejércitos y tenía una tremenda fuerza. Pero lo que lo derribó fue que esa mujer, la advertencia llegó a su vida. Ahora, esta mujer Sansón fue influenciado ¿por quién? Por Dalila. ¿Qué significa la palabra influenciado? ¿Alguien que me diga? ¿Ven? Se dejó convencer. Que se dejó convencer. Influenciado de que yo le digo, hermano Beto, no, hermano, ¿yo qué usted? No, hermano, ¿qué estoy diciendo? Lo estoy influenciando. Le estoy tratando de decir algo. Le estoy metiendo que cizaña, le estoy metiendo ideas. Ese es que estar influenciando. Ahora Sansón, ¿qué pasa con Dalila? ¿Quién fue dentro de Dalila? Pues el mismo enemigo, ¿no? Satanás sabía lo que el propósito de Sansón, cómo derribar a los ejércitos, a los enemigos de Dios. Pero había una debilidad. Diga conmigo, debilidad. Debilidad. Este Sansón tenía debilidad por las mujeres. Había un montón ahí cristianas, pero dicen, no, yo quiero una filistea. ¿Y qué dice la Biblia? Que esa mujer Dalila tenía ese propósito de ¿qué? De saber cuál era su fuerza. Sansón estaba en un camino de Dios, estaba caminando bien, tenía una comunión con Dios. Pero cuando llega esta mujer, una influencia, derribó el propósito de Sansón. Ya conmigo, derribó. Destruyó. Al tal grado que este hombre, Sansón, perdió ¿qué? La fuerza.
Dice que el Espíritu Santo se retiró cuando él que había pecado con Dalila. Cuando él pierde el poder de Dios, él se siente perdido. Ya no sabe qué hacer. Ya cuando iba con los ejércitos, ¿qué dice? Ya no tenía fuerza. Le quitaron los ojos, lo humillaron. ¿Por qué? Porque había perdido ¿qué? El poder de Dios. ¿Por qué? Por una persona. Alejarte de Dios te va a llevar a una oscuridad. Habrá gente que nos va a influenciar para perder nuestro propósito. ¿Cuántos de aquí tienen propósito? Sí, amén. Sansón, su propósito era liberar al pueblo de Israel. Y cuando perdió eso, Israel estaba perdiendo a muchas personas. Israel estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que no obedeció a Dios. ¿Por qué entonces nos perdemos en el camino? Por desobediencia a Dios, por el pecado. Si Sansón no hubiera hecho caso a sus padres, él estuviera ¿qué? La historia fuera otra versión. Pero dice la Biblia que cuando él está en ese muro ya en los últimos días, le dice a Dios: perdóname, dame otra vez la fuerza para derribar a esos ejércitos. ¿Cumplió el propósito Sansón? Ya no lo cumplió. Era como que bueno, te voy a echar una chance. Pero el propósito era mayor, aún mayor. ¿Por qué entonces nos perdemos en el camino de Dios? Otro ejemplo es Acab, el rey Acab. ¿Cuántos conocen el rey Acab? Y vamos a leer Primera de Reyes capítulo 21 versículo 20. Primera de Reyes capítulo 21 versículo 20. Primera de Reyes capítulo 21 versículo 20 dice: y acá dijo Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Escuchen bien esto. Dice: te he encontrado, porque te has ¿qué? Vendido a hacer lo malo delante de Dios. ¿Quién es el rey acá entonces? Si habla que se ha vendido a hacer lo malo, ¿quién era este hombre? Rey. Al rey acá era un hombre que caminaba con Dios, que obedecía las leyes de Dios. Pero llega una mujer llamada ¿qué? Jezabel. Y ella tenía mucha idolatría. Ella adoraba a los Baal y tenía un montón de cosas que no conocía a Dios. Entonces dice la Biblia que esta mujer le empezó a ¿qué? A influenciar y a llevarlo ¿qué? A adorar a otros dioses. El rey Elías dice: mira, tú te has vendido a hacer lo malo delante de Dios. Es una palabra fuerte. Dice: tú te has vendido, sabiendo, haciendo lo bueno, conocías a Dios, caminabas con Dios. Ahora que estás haciendo las cosas mal, estás adorando a otros dioses, estás haciendo un montón de cosas. Y en el versículo 25 dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Porque qué? Porque Jezabel, su mujer, ¿lo qué? Incitaba. Lo empujaba a hacer lo malo. Ahora puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un montón de cosas que te llevan a hacer lo malo delante de Dios. Había luz en acá, había gracia en acá, había la presencia de Dios estaba en acá. Llega esta mujer, lo derrumba. Acá pierde el camino.
En el 27 dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo ¿qué? Humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tibita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se humilla delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Elías le dijo a Acab: mira, tú vas a morir, y la sangre que vas a hacer derramada, los perros lo van a lamber. Así como Jezabel se lo van a comer los perros. En el otro capítulo menciona que el rey Acab va a una guerra donde el profeta Micaías le dice que no. El rey Acab no hace caso y que muere. Y ciertamente la profecía se cumple. La sangre fue derramada y los perros lamen su sangre. ¿Cómo terminó acá? Mal. ¿Era el destino de Dios que él acabara así? ¿Es culpa de Dios? La culpa fue que de él. ¿Fue culpa de Jezabel? Tampoco. Sus malas decisiones. Las decisiones determinaron su camino de acá. Conociendo a Dios, sabía lo que Dios le agradaba, no le hizo caso a Dios. Le hizo más caso que a su placer, a su carne. ¿Y eso qué lo llevó? A una destrucción. Yo les pregunto, ¿hay gente que lo ha influenciado a hacer mal? ¿A ustedes? ¿Ha llegado gente que los ha influenciado? Mira, ¿qué es esto? Cuando yo trabajaba en una empresa, un taller, recuerdo que muchas personas me invitaban a los bares. Me invitaban hacia lugares donde se baila y todo eso. Pero yo les hablaba de Cristo, ya sabían que era cristiano, y les hablaba de Cristo y un montón de cosas que Dios hizo ahí. Pero ellos me decían: vamos, yo te invito, te lo pago. Y como uno dice: ay caray, como que sí da ganas. Y dijo: pues ¿quién se va a dar cuenta? Entonces uno estaba escuchando y dice: no escuches a esos demonios, que saben qué, pues no era cristiano ni nada. Pero y muchas veces en mi caminar me han influenciado, me han querido influenciar a hacer cosas, ¿no? A hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero si hay personas que te dicen eso. ¿Y cómo detectar cuando viene de parte de Dios o cuando viene del otro? Usted y yo conocemos a Dios y sabe lo que a Dios le gusta. Y si alguien que le diga: ¿sabes qué? No perdones, ¿viene de Dios? Pues no. Esa persona viene del otro y te va a meter rencor, venganza, te va a meter un montón de cosas. ¿Qué le pasó a Eva? ¿Quién la tentó? La serpiente. ¿Fue influenciada por qué? Por el oír. ¿Sabía Dios que Eva sabía que Dios le había prohibido este fruto? Pero aún así que le hizo caso a la otra persona, a la serpiente. No, yo no. O a veces uno dice: no, yo conozco de Dios, a mí no me van a influenciar. Sí te pueden influenciar. La cizaña, un montón de cosas que uno dice: bueno, esto no le agrada a Dios. Si fuera Dios, si fuera Jesús, Él perdonaría, Él actuaría diferente. El enemigo vino ¿qué? A matar, a robar, ¿qué? Destruir ¿qué? El propósito de Dios que hay en tu vida. Y va a ser de mil maneras. Si una no funciona, va a ser otra. Y va a llegar una situación, no, va a haber otra. Y va a haber personas que te van a influenciar. ¿Para qué? Para que destruyan el propósito de Dios en tu vida. El ejemplo mayor que tenemos fue la vida de Jesús. También a Jesús lo quisieron influenciar. ¿Saben quién? ¿Alguien sabe quién quiso influenciar a Jesús? Satanás. Satanás.
Pero hubo dos ocasiones que Satanás quiso quitar a Jesús en su camino. Una fue que, ¿en dónde? En el desierto, ¿no? Mira, tú convierta estas piedras en pan. Y Jesús le respondió con la palabra, ¿no? Pero escrito está. Pero en el segundo fue en Mateo 16, versículo 22, versículo 23. Mateo capítulo 16, versículo 22 y 23. Si alguien lo puede leer. Mateo capítulo 26. 26. Mateo capítulo 16, versículo 22. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose le dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Escuchen bien esta historia, ¿cómo está? Jesús, ya los discípulos sabían que le iban a crucificar. Y Pedro le tiene a Jesús: Jesús, mejor no vayas, te van a lastimar, te va a doler. Mira, Jesús, no, vamos a sufrir. Y Jesús, ¿qué pasa con Jesús? Pero dice que él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, porque me eres ¿qué? Tropiezo. Este Pedro estaba influenciado por quién? Satanás. Ahora, no estaba endemoniado, estaba influenciado. Pero Pedro era un discípulo, caminó en el mar. ¿Cómo ha sido influenciado por Satanás? Él tenía puertas abiertas, que Satanás vino y fácilmente le influenció. Ahora le dice Jesús: Mira, ¿para qué vas? Ten compasión de ti. Jesús sabía el propósito que había, ¿no? Y el por el cual había venido aquí en este mundo. Le dice: Mira, tú eres tropiezo. Quítate de mí, Satanás, porque tú eres tropiezo. Porque no pones que la mirar las cosas de quién, de Dios, sino en las de los hombres. Hay muchos Pedros donde van a venir y dicen: No hagas, ¿para qué? Te va a llevar mucho tiempo. Y cuando estas personas hablan, están viendo quién, en lo terrenal, en lo imposible. Pero cuando una persona ve lo de Dios, dice: No, tú dale. Pero va a haber Pedro donde te digan: ¿Sabes qué? No lo hagas. Va a ser ¿qué? Una piedra de tropiezo. Y hay personas donde ya no hacen el propósito, porque hubo personas que influenciaron el corazón y ya no lo hicieron lo que Dios quería para la vida. Jesús sabía su propósito y sabía las palabras de lo que era el Padre, lo que era el Satanás. Hermanos, Jesús también hasta le dijo al Padre: Señor, por favor, si hay otra cosa que hay que hacer, pues, pero que se haga ¿qué? Tu voluntad. David se perdió. Acá se perdió también Sansón y un montón de cosas, personajes que se perdieron el propósito de Dios por ser influenciados, por tomar decisiones incorrectas. Hay decisiones que han marcado tu vida para bien o para mal. O yo les pregunto: ¿hay decisiones que han marcado tu vida? Que uno dice: ¿para qué hice esto?
O otra dice, no, qué bueno que lo hice, ahí está el fruto, no. Pero hay otras que te lamentas, que dicen, no puede ser, no. Y hay un remordimiento y una culpa en tu mente y tu corazón y dices, ¿por qué? Si me lo advirtieron, pero ¿por qué? El problema es de que hay decisiones que marcan tu vida. Y cuando tú no sanas, cuando tú dices, bueno, hay que empezar de cero, entonces uno se empieza a perder el camino de Dios, se empieza a alejar de Dios. Ya no hay una luz ni una dirección. ¿Por qué? Porque has perdido el rumbo. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Amén. Por lo tanto, cuando uno le pide a Dios, ¿sabes qué, Dios? Me arrepiento de mi decisión, me arrepiento, no hay vuelta atrás, consecuencias hay. ¿Pero qué? Pero Dios te empieza a restaurar, Dios te empieza a encaminar y Dios te empieza a dar dirección. Amén. Amén. Cuando David menciona en el libro de Salmos capítulo 25, versículo 4, el que estamos leyendo ahorita al principio, Salmo 25:4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Primer palabra clave es, dígame conmigo, muéstrame. Quiere decir, no veo, muéstrame un panorama claro. No veo más allá, no tengo visión. David dice, muéstrame, primero muéstrame. Pero muchos queremos caminar sin antes que Dios nos muestre. Es el error de muchos. Queremos caminar y Dios no te ha mostrado qué. David dice, muéstrame, oh Jehová, ¿qué? Segunda palabra es caminos. Y enséñame ¿qué? Tus sendas. Tus sendas. ¿Qué es una senda? Es una ruta. Muéstrame, Dios, por dónde voy a caminar. ¿Cuál es el camino? Ok, Dios te muestra el camino. Dios, luego David dice, ¿qué ruta voy a llevar para ese camino? Para el hombre hay muchas rutas. Fácil, exactamente. Pero para Dios hay rutas tal vez más estrechas, pero es porque muchas veces Dios te va a hacer cambios y te va a transformar. Dios hace un montón de cosas. Pero David dice, tus sendas, ¿qué ruta voy a llevar? Me muestra que David entonces había perdido ¿qué? La ruta. ¿Qué pasa? Que cuando uno pasaron aquí en el macrobús, que quitaron las 62, en muchas rutas uno se norteaba. No, pues ¿qué rutas voy a tomar? No, pues no sé. En la vida espiritual es lo mismo. Cuando uno se pierde, ya no sabe qué rutas hacer. David sabía lo que necesitaba. Y dice, enséñame tus sendas. Y luego dice, encamíname. ¿Qué es encaminar? Regrésame al camino. En tu verdad. Y dice, y enséñame. Muéstrame caminos, tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Dice, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo ¿qué? Todo el día. Quiere decir David que te ha esperado todo el día, que él no se quería mover, que él no quería llevar otro camino, que él no quería caminar otra ruta, sino que él esperó en Dios. Me encanta porque David sabe cómo se expresa delante de Dios y sabe lo que necesita delante de Dios.
especificaba lo que necesitaba. Pero lo interesante es de que sabía lo que ocupaba. Siendo un rey, y es impresionante porque dice que él era un hombre que conforme a qué, Su corazón. que él sabía lo que le gustaba a Dios, lo que no le gustaba, sabía los caminos de Dios. Y ahora le dicen, camíname, ¿cuál es la ruta? ¿Por qué se perdió David? Había perdido por muchas cosas, por su pecado. Había perdido ¿qué? La dirección. Y cuando uno pierde la dirección, ¿qué? Pierdes el propósito, la dirección, pierdes lo que Dios quiere en tu vida y no sabes a dónde ir. David dice auxilio en el alma. Con otras personas se mostraba que pues bien, pero delante de Dios, ¿qué dice? Mi alma te expreso. Todos decían, no, ese David es un rey, no, ese hombre es conforme al corazón de Dios, pero en lo oculto, Dios, ayúdame. No, es que ese David, los cantos, bien de gozo. No, le pone el arpa y los demonios, y en el oculto, Dios, muéstrame. Lo impresionante es de que no solamente es de que él quería una ruta por sí mismo, sino para el pueblo de Israel, para que no sé qué, se perdiera. Cuando uno pierde y tienes personas atrás de ti, ¿qué va a pasar? Se van a perder porque te están siguiendo. Porque las personas ven como tu ejemplo, te ven como a la guía, pero cuando David dice, Señor, por favor, muéstrame, ¿hay alguien atrás de mí? David sabía que estaba perdido, que no sabía qué hacer. Ahora, el pecado trae desviación, trae ceguera, hay falta de visión. En el versículo 6 y 7 dice, de los pecados, en el 6, perdón, dice, acuérdate, oh Jehová, ¿de qué? De tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Aquí David expresa entonces, dice, mi rebelión, mi pecado de mi juventud, que me ha traído hasta este lugar. La decisión de su juventud, escuche bien esto, la decisión que él tomó, lo trajo ¿a dónde? A ese auxilio, a esa desesperación. Y le dice David a Dios, de los pecados de mi juventud. Exactamente lo que estaba arrastrando. Y de mis rebeliones. Dice, no te acuerdes. En el 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará, escuche bien esto, por tanto él enseñará a los pecadores, ¿qué? El camino. ¿Qué quiere decir? Que los pecadores, ¿qué? Están perdidos. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, dice en un versículo, y tuvo compasión de ellos, porque estas ovejas se veían que no tenían pastor, ¿a dónde ir? Dice Jesús, y tuvo compasión de ellos. Jesús vino ¿por quién? Por los pecadores. Por los pecadores, ¿por los quién? Por los perdidos. ¿Perdidos de dónde? Del camino. Los fariseos, los escribas conocían a Dios, pero también estaban perdidos. Y Jesús se juntaba con los pecadores, con gente. Porque los estaban encaminando, los estaban enseñando. ¿Qué pasa con los discípulos? ¿Los eligió ya santos? ¿Los eligió ya perfectos? Los eligió como andaban. Vámonos, Pedro. Judas, vente, vámonos. Mateo,
Pero, y estos vienen sorprendidos, ¿por qué? Pues, o sea, ¿cómo el rabí nos está eligiendo? Jesús sabía la condición de ellos perfectamente, pero sabía cómo Jesús los iba a transformar. Los eligió, ¿por qué? Porque estaban perdidos. David dice, y al pecador que los va a encaminar, los va a enseñar. Jesús los enseñó el camino a estos discípulos, y estos discípulos enseñaron a otras personas, y así. Y encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos, ¿qué? Dice, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Dice el 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él del bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Escuchen bien esto. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él ¿de qué? Del bienestar, ¿qué? De su camino. ¿Y cuál es el fruto de encaminar con Dios? Su descendencia heredará ¿qué? La tierra. En otras palabras, serán ¿qué? Bendecidos. Porque esa persona que escogió el camino de Dios. Dice, y ese camino va a ser de bienestar. Y el que camina con Dios, su descendencia va a ser bendecido. En el 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y ellos harán conocer su pacto. Mis ojos estarán siempre a Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. En el 16, punto clave, dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy ¿qué? Solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de ¿qué? Mis congojas. ¿Cómo entonces David se sentía en esa situación? Solo, afligido, acongojado, angustiado, triste. En otras palabras, en el día de hoy se puede decir, estaba en depresión. Estaba en depresión David. ¿Por qué la gente, muchas de las personas han tenido depresión? Porque no saben a dónde ir, porque han perdido la identidad, porque han perdido ¿qué? El camino de dirección de Dios. David entonces cae en un punto de depresión, le dice a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame, mírame cómo estoy. Y me encanta porque David se expresa transparentemente con Dios. No le dice, Dios, tú ya sabes cómo me siento, no. Y David entonces le enseña, más bien le dice a Dios lo que él tiene. Juan capítulo 8, versículo 12, si alguien lo puede leer. Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Alguien que lo pueda leer? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿El que me sigue qué? No andará en tinieblas, Sino que tendrá la luz de la vida. Sino que tendrá la luz de la vida. Quiere decir que el que anda en tinieblas, en un camino perdido, va a venir la luz. Hay una esperanza entonces que Jesús nos enseña, es de que Él, aún el más perdido, aún el que ande en tinieblas, hay esperanza.
Llega una hermana hace mucho tiempo donde me dice, pero si hay alguien que hizo ya, o sea, lo más malo, ¿crees que Dios perdone? Pues sí. Si te arrepientes haciendo. Si te arrepientes. Y dice, es que una persona pues tomó sangre, pues hizo un pacto directamente con Satanás, y tomó sangre y todo eso. Hay salvación para él, claro. Pero es que es lo más fuerte que hay, o sea, ya directo acá. Jesús dice, el que anda en tinieblas, su luz va a resplandecer en su vida. Si hay un arrepentimiento. Por eso dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado ¿qué? A personas para que no conozcan el conocimiento de Dios, para que no llegue el Evangelio. Y el Evangelio que es luz, es esperanza. Los tiene ¿qué? Cegados, perdidos. Salmos capítulo 37, versículo 23, ¿alguien que lo lea? Salmos capítulo 37, versículo 23 y 24. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y el que cae, ¿qué? No quedará postrado, no quedará ahí tirado, sino que será levantado. O sea, que hay esperanza. Amén. Esperanza. Que no, es que estoy tirado. No, Dios dice, ¿cuál? Levántate. Y el que cae postrado se levanta. 7 veces cae el justo, ¿y qué? 7 veces se levanta. Porque hay esperanza en Dios. Aún en lo más perdido, si tú tomaste decisiones, si tú te sientes perdido, Dios dice, aquí vengo y te voy a levantar otra vez, y te voy a encaminar otra vez, y vámonos. El problema es de que a veces pensamos que estamos bien delante de Dios, y que pensamos que estamos bien en el camino de Dios, cuando Dios dice, estás pero más desviado, estás bien desviado. Pero Dios, que hago esto, mira, hago esto, sí, pero no vas en la ruta que yo te estoy dando. Luz en un camino perdido es lo que Jesús trae a nuestras vidas, amén. Amén. Como dice una frase, dime con quién te juntas y te diré qué. ¿Quién eres? Una de las cosas es de que la gente se pierde porque se rodea con gente que no conoce a Dios. Jezabel no adoraba a Dios, no conocía a Dios. Dalila, personas también que influenciaron a personas que tenían un propósito de Dios, era que no conocían a Dios realmente. El problema es de que cuando uno se junta con personas, realmente te pueden influenciar cuando uno no está bien delante de Dios. El problema es de que aún así uno dice, bueno, allá afuera pues no me junto, pero Pedro dentro del círculo de los discípulos era influenciado, fue influenciado por Satanás. Quiere decir que en las iglesias también hay personas así, que te pueden influenciar ¿a qué? Hacerlo mal. A desviarte, a hacer lo malo, a que tú pierdas el propósito de Dios. ¿Qué pasó con Judas? Pues entregó a Jesús, ¿no? Siendo un discípulo, siendo algo, pero él también fue, Satanás lo influenció, hizo muchas cosas, pero todo a propósito de parte de Dios, de la palabra. Y una de las cosas es de
de entender y tener ese discernimiento y sabiduría de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Cuando uno no sabe a dónde va ni qué propósito tiene, es fácil de ser desviado. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, pues a lo mejor esto es de Dios, a lo mejor no es de Dios. Cuando Dios te da un llamado, cuando Dios te dice, vas a hacer esto, lo vas a hacer. Pero va a venir personas, va a venir situaciones donde te va a estancar, donde te va a decir, no lo hagas. Pero es Dios que dice, tienes que levantarte. Y si tú eres de las personas o somos de las personas que estamos perdidos, creo que es la hora de decir, ¿sabes qué, Dios? Muéstrame, ¿no? Muéstrame nuevamente. Y si en mi juventud tomé decisiones que me están arrastrando el día de hoy las consecuencias, perdóname. Dice la Biblia que cuando uno acepta a Cristo todas las cosas son nuevas. Pero muchas veces nosotros traemos el pasado a veces, al futuro, al presente. Y luego cuando dice Dios, ¿qué onda? Pues ya te quité el pasado. ¿Para qué lo traes? Entonces, nosotros debemos de entender qué es lo que Dios quiere en mi vida. ¿Para qué Dios me trajo? ¿Por qué aún estoy con vida? ¿Qué voy a hacer de hoy en adelante? Y si uno está desviado, si uno quiere tomar decisiones incorrectas, es un momento de decirle, Dios, antes de tomar una decisión, muéstrame lo que tú quieres en mi vida. Porque a través de esa decisión va a tener que dar una bendición a los que te rodean. Porque has escogido ¿qué? Caminar delante de Dios. David dice muy claro, encamíname Dios y enséñame. ¿Cuántos de aquí quieren ser enseñados por Dios? Amén. Y si tú te has sentido perdido, o si dices, ¿qué rumbo tengo que dar ahora? O es el momento de decirle a Dios, muéstrame el camino, qué ruta voy a seguir, cómo le voy a hacer. Cuando usted se expresa delante de Dios y cuando hay obediencia va a haber bendición. Amén. Amén. Cuando hay obediencia delante de Dios, ¿qué? Hay bendición a su vida, y no solamente económicamente, sino una bendición, hay paz en su vida. Hay algo que Dios te bendice en todo lo que tú haces. Amén. Luz en un camino perdido. Y si hay personas que están a tu alrededor, que te están influenciando, en muchas maneras, antes de escuchar eso, escuchar a Dios, ¿no? Porque si no va a ser como una Eva que va a destruir todo. Bueno, no destruyó todo, pues también tuvo culpa de Adán. Pero cuando uno empieza a escuchar ideas que no vienen parte de Dios, puedes tomar una decisión incorrecta que va a traer consecuencias a tu vida y a los que están a su alrededor. Amén. Sí, amén. Póngase de pie, hermanos. Y así como está, cierre sus ojos por un momento. Y dígale, Señor Dios, tal vez con la gente me veo diferente, pero tú sabes lo que hay en oculto en mi vida. Donde tú le digas, Señor, te expreso hoy mis emociones, mi sentir, mis ideas. Hoy realmente estás haciendo lo que Dios te ha dicho. Realmente estás realizando el propósito de Dios que te ha encomendado.
si la situación que te está pasando, te está estancando, te está alejando de Dios, hoy que en esta mañana le digas: Dios, tú sabes lo que tú vas a hacer en las situaciones, pero encamíname mi vida, muéstrame qué rutas voy a dar. Que usted le diga: Dios, enséñame. Tal vez el orgullo, tal vez pues yo sé los caminos. Hoy es la oportunidad de Dios que hay en nuestras vidas, de enderezar nuestras vidas delante de Dios. Jesús ha venido por los perdidos. Y si tú te sientes perdido, perdida, hoy Jesús vino por ti y por mí. Y es que Él ve la condición de nuestra vida, nuestro corazón, de lo más profundo. ¿A quién le puede ocultar a Dios? Nadie. Si Él escudriña, examina todo, si es el que te creó, nos creó en todo. Con tus propias palabras solamente ora a Dios y clama a Dios. Y el Espíritu Santo, te necesito en este día, en mi vida. No quiero terminar esta carrera sin cumplir el propósito. La herramienta ya está, los dones ya están, pero a veces por las decisiones incorrectas, por cosas que nos han alejado de Dios, nos hemos estancado el propósito de Él. Solamente ora delante de Dios. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada de ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que verá. Tú tienes el control, nunca
Dile, Señor, aquí estoy. Sabes que me he esforzado, sabes que tal vez he hecho muchas cosas, pero aún falta más. David le decía a Dios, enséñame tus caminos y entenderé en qué camino voy a andar. Le dice, cambia mi corazón, hazme un corazón que te honre a ti. Que tú te expreses delante de Dios y dile, Señor, he perdido muchas cosas por no obedecerte. He perdido muchas cosas por tomar decisiones propias, pero hoy nuevamente encamíname en tus sendas, muéstrame es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así como Jesús eligió a sus discípulos imperfectos, perdidos, así Él nos está eligiendo, nos eligió. El que te dijo, el que no sirves, eso es el otro. El que te dijo que no podías es el otro. El que te dijo que estabas ahí tirado es el otro. Porque Dios dice, yo lo levanto, porque yo te elegí, porque yo te escogí, aún en tus imperfecciones, aún en tus decisiones que no me contaste, aún yo te voy a levantar. El otro que te influenció muchas cosas, no le hagas caso, porque Él te quiso parar y destruir. Pero hoy la voz de Dios nos enseña que Él nos levanta, y es el que nos da fuerzas, y es el que va a volver a encaminar tus caminos. Es tu amor que ya no van a ser por tus fuerzas, sino por las fuerzas de Dios. Tienes uno o dos, o te rindes delante de Dios, o te vas a rendir a ti misma. Pero el que se rinde delante de Dios es levantado, y es renovado, y es restaurado. El que se humilla delante de Dios es levantado. Es tu amor que me, porque es su amor infinito. Es el que no hay y nos iguala su amor.
se va en el nombre de Jesús. Hoy trae descanso el Espíritu Santo a tu vida y paz que tú necesitas, porque afligido Él te ha visto. David le dice: mira, la Biblia dice: el que no ha creado el oído no oirá, el que no ha creado los ojos no verá. Él ve y escucha todo. Y su palabra dice: el que clama será respondido, porque Él inclina el oído a sus justos. Quita todo engaño que ha venido a tu mente, a tu vida. Toda mentira que te trajo a tu corazón no es verdad. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Toda idea que no venga de Dios es quitada el día de hoy. Toda felicidad que no es de Dios se ha quitado, porque la paz de Dios es más grande de lo que da esta tierra. Porque a Dios nos escogió a cada uno de nosotros y el propósito aún está vigente, aún el llamado está vigente, aún la promesa que Dios te dio aún está vigente. El otro que te dijo ya no se puede, pero Dios dice: sí se puede, porque para mí todo es posible. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De todo tu corazón dile: tú tienes el control, y de lo que vendrá, tú tienes el control. Que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Gracias, Espíritu Santo, por estos momentos, Señor, que tú nos das de refrigerio. Nos das descanso a cada uno de nosotros que necesitamos de ti. Que todo lo que venga, Señor, tú nos fortalezcas y nos cuides. Nos enseñes, Señor, a escuchar tu voz. Que tu palabra, el que escucha tu voz son mis ovejas. Y aquí estamos tus ovejas, Dios, aún somos tus ovejas. Y aún, Señor, tú dejas las 99 por ir por una oveja. Gracias, Espíritu Santo, por estos momentos, por cada corazón, Señor, que está en este lugar, Dios, que necesita de ti, Señor. Ese descanso trae, Señor, descanso a la vida. Trae sanidad, Señor, emocional y físicamente, Señor.